amigos, bienvenidos. Por fin vamos a grabar de nuevo videos en YouTube. Sí, señores, Magno Escavo regresa a YouTube. Creo que esta vez para siempre, puede ser, no lo sé. Vamos a intentarlo de nuevo. Lo que pasa es que estoy en un momento de que no sé qué contenido hacer, no sé a qué plataforma dedicarle más tiempo. He dicho, mira, necesito estabilizarme, necesito hacer un contenido que me agrade. Y siempre me ha agradado hacer el tipo de contenido. Lo que pasa es que nunca tengo tiempo. Lo que pasa es que es un poco más complicado, un poco más, tienes que dedicarle un poco más de tiempo. Y eso a veces agota. Pero dije, no, o sea, vamos a hacer contenido que primero remunere bien. En este caso YouTube paga muy bien. Y segundo, bueno, me agrada hacer este tipo de contenido porque me saca de mi zona de confort. Es como que, bueno, me pone al límite y me pongo ya a comunicar lo que sé hacer, lo que me gusta aquí a través de la cámara para ustedes. Comenzamos, no vamos a alargar, este va a ser un video un poco corto, pero contundente y preciso. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar de algo que siempre me han preguntado. Siempre me preguntan, Magno, ¿qué tipo de camisa usas? ¿Qué marca recomiendas? ¿Por qué usas esa marca? Dinos, háblanos con respecto a tus camisas. Vamos a hablar de eso, pero en específico una marca que no la voy a catalogar como mi favorita, pero sí como la que mejor me queda, o sea, la que mejor se ajusta a mi cuerpo. Esta es Polo Ralph Lauren, sí señores, esa es la marca que mejor le queda a mi cuerpo. Sinceramente el modelo Slim Fit, por lo menos ahí me da muy bien. Ellos tienen diferentes modelos que son un poco más anchas o menos ajustadas que las Slim Fit. Tienen un montón, pero en mi caso yo siempre uso esa. De hecho tengo una que no es Slim Fit, es regular. Y la uso así por fuera, un poco más relajado, pero no la uso tanto. ¿Por qué? Porque no es como de mi agrado al 100%. Entonces, ¿por qué yo les digo que esta marca me gusta mucho? ¿En qué sentido? Tú cuando compras una camisa en otra marca, low cost, es una camisa que tú te la pones 3 y 4 veces y ya la camisa se está poniendo fea. En este caso, no es la mejor porque habrán camisas mejores, pero creo que para hacer una inversión en este tipo de prendas no lo veo como una inversión porque al final es un tejido que se puede estropear, se te puede manchar, puedes engordar, puede ponerte más flaco. Y en unos 5 años la camisa no te va a quedar bien o a lo mejor hasta en el mismo closet se deteriora. Entonces, ¿por qué Polo Ralph Lauren lo veo como? Hago así siempre para allá porque siempre están allí, las estoy viendo. Entonces pues las estoy señalando. Déjame ponérselas aquí. Aquí mejor. Tengo muchos colores, o sea, agarré como que las más diferentes. Porque tengo también otra amarilla, una rosa, una azul celeste. Diferentes, trato de siempre como que comprar la que no se parezca a la que ya tengo en casa. En fin, me estoy desviando un poco. Este tipo de camisas, en cuanto a relación calidad-precio, creo que se me hace muy bien porque es una camisa que mínimo te va a durar un par de años si la cuidas bien, en base a mi experiencia, como ya les dije. Y creo que una camisa que te cuesta 80, 100 euros y si la compras en outlet 65, 60, 50 y pico, creo que es una buena inversión. ¿Por qué? Porque tú te vas a una tienda, a una marca low cost y es una camisa que te cuesta 30, 40, hasta 50 euros y no tiene la misma calidad. Que se los digo yo que no tiene la misma calidad. Es a lo mejor la camisa del momento, a lo mejor un tejido diferente, no sé qué, pero la calidad no es la misma. Ustedes podrán decir, sí, pero es que Polo Ralph Lauren, el caballito, lo tiene todo el mundo, que no me gusta identificarme. En eso sí que tienes razón, pero yo he hecho a un lado todo eso por cómo me queda. Es que se ajusta muy bien al cuerpo. En mi caso, que uso Slim Fit, se ajusta mejor que cualquier otra marca. No sé por qué Polo Ralph Lauren es como que viene alguien a mi casa, me toma las medidas y me fabrica una camisa hecha para mí. Así me pasa, no sé, pero eso es lo que yo vivo con Polo Ralph Lauren. Por eso es que ustedes muchas veces me ven con esa marca. No es por la popularidad, por el estatus que tiene. No, es que el caballo no me importa. De hecho, me encantaría que no tuviese el caballo. En fin, no quiero alargarme con este videito. Es simplemente una información. No es publicidad. Es simplemente que dije, mira, hay mucha gente que pregunta. Necesito comunicárselos porque sé que es una información que le puede servir a muchos. Déjame aquí en la caja de comentarios qué otra marca ustedes consideran que sería bueno que nosotros hablemos aquí, que la probemos
porque creo que la comunidad que tenemos nosotros, que nos podemos ayudar y podemos decir, mira, no, esta marca es un poco mejor que esta queda mejor que esta. Al final todos somos consumidores y queremos un buen producto y a un buen precio. Entonces por favor díganme ustedes aquí en la caja de comentarios qué marca ustedes me recomiendan. Otra cosita, también en la caja de comentarios coméntenme qué tipo de contenido quieren que yo haga aquí. Quiero hacer algo diferente, algo nuevo e innovador. Es un poco complicado, se me hace difícil a mí como creador de contenido de Instagram trasladarme aquí a YouTube, porque es un poco más entretenido, hay que hablar, hay que entretenerlos a ustedes. ¿Y por qué hago esto? Me pongo lentes, quiero ser diferente, simplemente no es que digan, mira, este tonto que hace dentro de su casa con los lentes. No, simplemente visualmente en redes sociales tú tienes que ser diferente. Hay personas que se pintan el cabello, hay personas que se ponen trajes de colores. Yo me voy a poner lentes para que digan, no, un chamo que se pone lentes. Ya saben, ya, es Magno Escavo. Así es como que quiero manejar este tipo de contenido. No les quito más tiempo, un videito corto, contundente, preciso, con muy buena información. Nos vemos la semana que viene, no sé, voy a tratar de hacer contenido lo más pronto posible. ¡Chao!